Buenas noches y bendiciones y bienvenidos a otro episodio más de Hablemos como Bereanos. En esta noche comenzamos reflexionando sobre el amor a la verdad y el estudio de la teología. Y esto básicamente más que una clase o una exposición bíblica, eh, conlleva un testimonio y conlleva una experiencia en relación a la verdad de la palabra de Dios. Así que quiero compartir con ustedes que durante mi tiempo de estudio en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, como capellán, tuve la bendición de conocer excelentes compañeros, hermanos en Cristo y capellanes juntamente conmigo, capellanes y capellanas, que logramos crear una muy buena relación de trabajo eh, dentro del entorno laboral de la universidad. Así que dentro de esas conversaciones hubo un momento en que una de las doctoras en teología, etcétera, pero que era capellana juntamente con nosotros, eh, me preguntó: Jaime, mucho respeto, perdona que le pregunte, ¿por qué, ¿por qué tú estudiaste teología? Y es de esas preguntas que a ti te hacen y tú no te las esperas, pero que en el momento te hacen reflexionar, y la manera en que la contestas te deja ver lo que realmente está en tu corazón. Pues yo le contesté que yo había estudiado teología, mi maestría en divinidad y estudios teológicos, porque yo quería entender mejor la Biblia para enseñarla mejor, y que tenía la visión de levantar un instituto bíblico, que es lo que hoy conocemos como Berea Online Institute. Cuando yo le contesto, ella me mira y hace como, dice, wow, eh, ahora lo respeto más. Y yo me quedé como, ¿por qué me dices eso? Le pregunté. Y la respuesta fue sencilla, pero fue compleja también, profunda. Me dijo: muchas de las personas que yo conozco que hacen una maestría en divinidad, estudios teológicos, o llegan al doctorado, lo hacen porque es un requisito de su denominación para ellos ser pastores, ellos o ellas. Pero tú, ya siendo pastor, sin que fuera un requisito de tu iglesia, decidiste estudiar teología para entender mejor la Biblia y enseñarla mejor. Wow. Y yo eh, en ese momento tuve la realización, ¿verdad? La conciencia, me hice consciente de las muchas veces en mi vida que yo he tomado una decisión parecida. Me explico. Cuando yo comencé a estudiar hace muchos años atrás, en el 93, entré a la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Mayagüez. Yo comencé a estudiar ingeniería mecánica, y
yo sentía que lo que yo realmente quería hacer era ser profesor, escribir libros y tratar de cambiar el mundo a través de ese esfuerzo que yo podía hacer. Y en cuanto tomé mi primera clase general de humanidades y filosofía, dije, yo estoy estudiando lo que no es. Yo necesito cambiar. Y cambié al estudio de la filosofía, filosofía y letras. Ahí empecé, cambié mi bachillerato, mis estudios. Y recuerdo que mucha gente me preguntaba cosas similares. En casa me preguntaron qué yo iba a hacer, cómo yo iba a ganarme la vida con un bachillerato de filósofo, a lo que yo respondía que era prácticamente desfilar en la graduación y luego desfilar al desempleo y al registro de estudios de maestría y posteriormente doctorado para dar clases, ser profesor y escribir libros y así tratar de cambiar el mundo. Y en la universidad me preguntaban, ¿por qué tú no te fuiste a la UPI? La UPI es la manera en que nosotros en Puerto Rico le llamamos a la Universidad de Puerto Rico recinto de Río Piedra, que es la sede principal de la universidad. Porque allá se estudian más humanidades, más ciencias políticas, más artes y pues mucha gente en el colegio de Mayagüez, en el recinto de Mayagüez de la universidad, me decían, ¿y por qué tú no te vas para Río Piedra, para la UPI? Y yo decía, yo decidí quedarme aquí realmente porque me gustaba primeramente. Y segundo, porque allí yo tenía un ambiente eh, filosófico con estudiantes de ciencias naturales, ingenierías, en el que yo podía dialogar filosóficamente y hacer pensar. Eso me gustaba. Y yo se lo explicaba así a la gente y la gente pues, se quedaba como satisfecha en el sentido de que por lo menos yo entendía lo que estaba haciendo. Pero mucha gente critica cuando las personas estudian por una vocación, por un deseo profundo de su ser y no estudiaban o estudian por alcanzar un título que se va a convertir en un elevador socioeconómico para, en cierta medida, aumentar los ingresos y crecer económicamente. Así que yo entiendo muy bien a muchas de las personas que, por ejemplo, estudian artes o se dedican por vocación a profesiones que no son las mejor remuneradas económicamente en nuestra sociedad tecnológica, industrial actual. Y sé lo que se siente, ese rechazo, eh, porque no estás estudiando algo que valga la pena. Así que desde esa perspectiva y desde la perspectiva de la pregunta que me hicieron, pues sí, ciertamente yo estudié mi maestría en teología, mi primera maestría. La estudié en Liberty University, eh, una universidad privada sin fines de lucro, de base de fe cristiana, bautista, en Virginia, en Lynchburg, Virginia. Y fueron 4 años muy intensos. En 4 años yo estudié 93 créditos eh, de maestría académicos. Prácticamente
todos los semestres tomaba 15 créditos porque la universidad ofrecía lo que en inglés se dice unos bundles, es como un combo, un especial en los precios, y si yo me matriculaba de 9 a 15 créditos, eh, tenía que pagar solamente 9 y me ahorraba 6 créditos. Así que yo, pensando en ahorrarme esos 6 créditos cada semestre, pues me matriculaba 15 créditos cada semestre. Ya tenía familia, tenía esposa, tenía mis hijos, tenía que trabajar, aunque ya era pastor, trabajaba en la empresa de seguros, y fue un tiempo bien complejo, pero bien apasionado. Estaba haciendo lo que me gusta, estaba haciendo lo que disfrutaba, y estaba haciendo algo que en mi visión de mi vida tenía propósito para Dios y tiene propósito para Dios. Así que estudié esos 93 créditos. Prácticamente podríamos decir que por cada crédito hay $1,000 en préstamo estudiantil que tengo que pagar. Eh, celebré, eh, celebré hace un mes que la hipoteca de mi casa debe menos que mis préstamos estudiantiles. Pasó por unos $600 por debajo. Así que ya casi saldo la casa. Y así, pues, estudié esos 4 años. Los estudios fueron complejos. eh, Eran en inglés. Lo estaba haciendo en línea desde mi casa. Eh, yo me despertaba, voy a contarles mi rutina, eso de las 8 de la mañana. Ya a las 9, 9:30 estaba visitando negocios y personas para presentar los productos de seguro que yo estaba mercadeando. Eh, ya eso de las 5 o 6 de la tarde, a menos que tuviese un cierre seguro después de las 6, ya a las 7, 8 ya yo estaba en casa. Y a esa hora, 6, 7, 8 de la noche, pues compartía con mis hijos, compartía con mi esposa, hasta que tanto mis hijos como mi esposa, ella porque trabaja en el Departamento de Educación de Puerto Rico y mis hijos porque estaban en la escuela, pues se iban a dormir, y ya a las 11:30 de la noche, 12 de la noche, todos estaban dormidos, y yo había aprovechado la mayor cantidad, en la mejor manera posible, el tiempo de estar con ellos para no faltar a mis responsabilidades como proveedor de la casa. Y a esa hora eh, comenzaba a estudiar, y estudiaba prácticamente hasta las 5 de la mañana, y a las 5, 4:30, 4 de la mañana, dependiendo el trabajo que tuviese, eh, pues yo me acostaba a dormir. Ustedes se imaginarán, estaba rendido, eh, y ya otra vez a las 8, 8:30, estaba otra vez de pie y otra vez eh, trabajando mi día a día como de costumbre. Los días más livianos para mí eran los domingos, pero los domingos eran las fechas límites para entregar trabajos también. Así que tenía que ir a la iglesia los viernes, tenía que ir a la iglesia los domingos como pastor a predicar, a enseñar. Y tenía los sábados, trataba de no involucrarme en el área del trabajo, pero muchas veces sí tenía que estudiar y hacer trabajos para la universidad. Aprendí a organizarme en tal manera que esas tareas yo las iba cumpliendo semana a semana, como me daban un plan de trabajo para todo
el bloque del curso, pues yo sabía lo que tenía que entregar, cuándo lo tenía que entregar de antemano, qué materiales tenía que leer, qué foros de discusión tenía que contestar, qué ensayos tenía que escribir, qué exámenes tenía que tomar, qué videos tenía que ver. Todo ese material yo lo tenía organizado y en orden de prioridades y en orden cronológico. Era una combinación, la tabla. Y yo iba cumpliendo cada cosa, anotando en mis libretas, deben estar en casa en algún lugar, todas esas libretas. Y de ahí, eh, ya para el domingo, prácticamente, todos los trabajos estaban entregados. Y muchas veces el domingo, pues ya podíamos compartir otra vez en familia todo el domingo, o si no, compartíamos el sábado, porque el domingo después del culto, pues yo iba a terminar los trabajos. Eh, Fue un tiempo pues, agotador, porque no puedo negarlo. En el momento uno quizá no lo piensa, si lo piensas mucho no lo haces, pero fue un tiempo hermoso. Aprendí muchísimo eh, de lo bueno y de lo malo que sucede cuando uno está estudiando. Y luego de eso comenzamos a plasmar la visión y la misión de lo que hoy es Berea Online Institute. Con todas las luchas, con todas las batallas, que establecer un plan, un propósito de Dios, fundarlo, conlleva. Porque el enemigo eh, quisiera que los planes y las visiones de Dios para con nosotros no se cumplan. Pero en estos días yo estuve reflexionando porque durante mi tiempo en, en la iglesia me he topado con muchas cosas. El Señor me salvó a mí en el 1997, así que pronto creo que voy como para 30 años, no sé, eh, 30 años de conocer al Señor y de conocer a la iglesia. Y conociendo a la iglesia, he encontrado muchas posturas acerca del estudio de la teología. Al igual que hubo y hay muchas posturas acerca de ir a estudiar a la universidad, etcétera. Hubo tiempos que proliferaba la idea de que ir a la universidad esa era como del diablo, te ibas a perder, te iban a contaminar la mente con ideas extrañas. Y también he visto gente que piensa algo parecido de la teología. Eh, Gente cuyo pensamiento es que si tú lees la Biblia, oras y ayunas, no necesitas nada más. Eh, Tienes que escuchar a tu pastor, leer la Biblia, orar y ayunar y no necesitas nada más. Y, y en esa experiencia, como les dije, todo lo que les estoy hablando prácticamente se basa en la experiencia. En esas experiencias que he tenido he encontrado líderes que me dicen y pastores que me dicen que no es necesario estudiar hermenéutica porque la interpretación de la Biblia no es privada, lo que denota que necesitan estudiar hermenéutica porque el significado del pasaje no es lo que ellos están diciendo. Hermenéutica es una herramienta para entender mejor el mensaje que el autor le quiso escribir a su audiencia original. No es que yo voy a interpretarlo eh, personalmente en mi eisegesis. Al contrario, te ayuda a hacer exégesis del libro y encontrar en la Biblia lo que realmente el autor quiso decir.
Yo esos temas no los discuto, creo que no son temas para discutir con otras personas, pero sí me sorprendía ver esas reacciones, me sorprendía que aún en la iglesia te preguntaran, ¿y para qué tú vas a estudiar eso? Eh, Quizás la gente podría tener dos opiniones, no hace falta porque tú predicas bien, o no hace falta porque eso no te ayuda realmente, no sé. Pero eh, vimos muchas cosas. Eh, Como decía Don Quijote, cosas veredes veremos, mi amigo Sancho. Así que hay muchísimas posturas acerca de estudiar teología. Pero yo descubrí al pasar del tiempo, luego de todas estas experiencias acumuladas que les digo, es que yo estudié teología, hice una maestría en teología extensa. Entiendo que es una de las maestrías con más créditos todavía. Eh, y lo hice no porque amaba la teología, porque amaba la verdad de la Biblia. Algo que a mí siempre me ha apasionado es meterme en la escritura, entenderla, relacionar textos, ver patrones bíblicos, escuchar cómo el Espíritu me conecta distintas porciones de la Biblia y me revela lo que en esos versículos escritos eh, está, vale la redundancia, revelado. Más bien me ilumina lo que está revelado en esos versículos de la Escritura. Y el Espíritu de verdad que nos revela toda verdad, eh, yo aprendí a amarlo relacionándome con él a través de la Escritura, del estudio de la Biblia, de la verdad. Y ahí fui conociendo quien se autodenominó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aprendí a amarlo cada vez más, a Jesús. Y comencé a aprender por qué él me amaba tanto, cuánto me amaba, la inmensidad de su gracia, de sus misericordias eternas. Y así fui conociendo al Padre de la verdad, eh, al Padre de todas las cosas, eh, a nuestro Padre Celestial. Y me fui enamorando de ellos, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estudiando la Escritura, estudiando la verdad, amando la verdad. De tal manera que para mí estudiar la teología era adquirir herramientas prácticas útiles para yo poder enamorarme más, para conocerlos más, para quitarle a esa ventana que me mostraba quiénes ellos son, cualquier eh, interrupción a la luz de la revelación. Todo lo que distorsionara la luz con esas herramientas teológicas, yo podía empezar a desprenderlo, a limpiarlo y cada vez ver mejor y entender mejor al Señor que está detrás de la Escritura revelado en ella y que yo quería conocer con profundidad. Así que si me vuelven a preguntar hoy por qué estudiaste teología, por qué debería estudiar teología, profesor, yo diría que si amas la verdad, si amas la verdad, debes estudiar teología para conocer la verdad mejor. La Escritura dice que si conocemos la verdad nos hace libres. Así que a la medida de nuestro conocimiento de la verdad,
también vivimos en libertad como hijos de Dios. Y yo no fui nunca de la oveja que se conforma con lo que me enseñaba el pastor. A mí me gustaba buscar mi propio pasto. Y creo que cuando el buen pastor, el príncipe de los pastores, cuando el Señor nos guía a lugares de delicados pastos y junto a aguas de reposo y nos hace descansar, nos está dando todas las herramientas para alimentarnos de la verdad, para nutrirnos de esos recursos que Él ha puesto. Y yo me enamoré de ese proceso de estudiar. Y máxime cuando podía ver que luego el Espíritu podía utilizar todo lo que yo había aprendido con Él para ministrar a otros y que a otros la verdad también los libertase. Así que fue un proceso muy hermoso. Y antecedía el estudio de la teología, fue posterior al amor a la verdad. Así que primero amamos la verdad y luego estudiamos teología. En 2 de Tesalonicenses 2:10, Pablo está hablando de los tiempos antes de la venida del Señor. Habla del hombre de iniquidad, de cómo va a producir engaño y cómo la gente va a ser engañada por el poder de este hombre de iniquidad, que podríamos muy bien decir que es el anticristo. Y quiero que escuchen lo que dice apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:10. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Para evitar ser engañados por el enemigo, para evitar perdernos, Pablo explica que tenemos que recibir el amor por la verdad. El amor por la verdad. Y la verdad está escrita en nuestras Biblias, revelada por el Espíritu Santo a hombres santos que fueron inspirados por Él, iluminada por el Espíritu Santo cuando la estudiamos para poderlo conocer mejor. A través de Él conocer a Jesús y a través de Jesús conocer al Padre. Así que te invito no solamente a amar la verdad y estudiar teología, sino que hablemos también como bereanos. Dios te bendiga.